Vamos a dar paso a la profesora María Lacalle con el tema de la revolución sexual al hijo deseo, el cuerpo y el contexto cultural. La profesora María Lacalle es vicerrectora del profesorado y ordenación académica de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, de España. Es licenciada en Derecho y Ciencias Religiosas, doctora en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, profesora titular de Filosofía de Derecho de la Universidad Francisco de Vitoria, bidirectora del Centro de Estudios para la Familia y del Instituto Razón Abierta, vicerrectora de Profesorado y Ordenación Académica, miembro de la Real Academia de la Jurisprudencia y Legislación, es madre de 6 hijos y ha escrito tiene varias publicaciones sobre ideología de género, familia, defensa de la vida, mujer y persona como sujeta del derecho. Muchas gracias, profesora Lacalle. Buenas tardes. Como no podía ser de otra manera, comienzo felicitando a los organizadores por la iniciativa de este congreso tan necesario como oportuno y agradeciendo la oportunidad de participar en él, especialmente al doctor Chiva, que tuvo la gentileza de invitarme. La revolución sexual del 68 es un acontecimiento histórico que a nadie deja indiferente, aunque haya muy distintas valoraciones del mismo. Hay quien lo ve como el origen de los mayores avances sociales de la historia, otros lo consideran la fuente de todos los males y hay quien dice que fue una revolución fallida. Y es cierto que las barricadas duraron apenas unas semanas, que la imaginación no llegó al poder y que lo imposible no se hizo realidad. Pero el mundo no fue igual después de aquello. Nos preguntamos si las promesas de la revolución sexual se han cumplido y si han traído mayor satisfacción y felicidad. No me voy a detener en las corrientes de pensamiento que condujeron a las revueltas de mayo del 68, ni en las circunstancias sociales, económicas y políticas que las propiciaron. Me voy a centrar en lo que considero el foco primordial de la revolución: el culto al gran yo y a sus deseos. Un individualismo delirante que llega hasta nuestros días. Aquellos jóvenes acomodados del 68 buscaban la exaltación del propio yo y una libertad individual ilimitada. Por eso defendían con furia la liberación de cualquier tradición o autoridad, de la religión, incluso de la propia naturaleza. Para ellos, la plenitud estaba en la fidelidad a uno mismo y a los propios sentimientos. Reivindicaban el deseo en todas sus formas y rechazaban todo tipo de tabúes, especialmente en materia de moral sexual. Querían soñar y gozar sin trabas. Como dice Janet Smith, la promesa de sexo libre, sin límites ni restricciones, sin consecuencias, seguramente ha sido y es la tentación más fuerte que la humanidad haya conocido nunca. Y no hubiera sido posible sin la píldora anticonceptiva, que en Francia había sido legalizada en 1967. El cuerpo se entendía y se entiende como algo de lo que el sujeto se sirve y utiliza, pero sin otorgarle ningún significado personal, como un objeto a utilizar de acuerdo a los propios deseos, algo a deconstruir para luego inventar por cada individuo. Y claro, si no somos cuerpo, el matrimonio no tiene sentido. Si el cuerpo solo es algo que sirve para obtener placer, desaparece la moral sexual. Y pronto se vieron las consecuencias en el matrimonio, en la familia, en una sexualidad cada vez más desquiciada, sin ningún sentido social, y en la distorsión de la maternidad y la paternidad, llegando a la consideración de los hijos como un objeto de deseo. La revolución mostró al mundo una manera diferente de pensar respecto al bien y al mal. O mejor dicho, mostró cómo se podía sentir diferente respecto a ello. Pero, ¿cómo se consiguió cambiar la percepción de las personas sobre la moral, incluso sobre la realidad en sí misma? Porque la revolución tenía una narrativa. No apeló a la razón ni trató de convencer a la gente con aburridos datos o con argumentos, sino que contó historias
a través del cine, la música y la televisión, transmitió un mensaje lleno de empatía y conectó con la gente. La mayor parte de las personas se aproximan a casi todas las cuestiones, las grandes cuestiones de la vida, desde emociones viscerales y muy especialmente en lo que se refiere al sexo y a las relaciones humanas. Incluso los cristianos. Por eso, a través de una narrativa que cuajó a fondo, la revolución sexual cambió la mentalidad y el corazón de toda una generación y de las que vinieron después. ¿Y qué contaban esas historias? Pues contaban cómo durante siglos la moral tradicional mantuvo a todos en su férreo y sofocante puño. No se entendía el deseo, se reprimía la pasión. Todo era fanatismo, frialdad y dureza. Ya basta, dijeron. El cambio ha llegado. Nos vamos a liberar de las normas absurdas. Ha llegado un tiempo para nosotros. Un tiempo en el que podremos ser quienes somos. Un tiempo para celebrar el amor donde quiera que lo encontremos. Y si los fanáticos no quieren apartarse del camino, los empujaremos fuera. Todo esto nos recuerda un poco a esa estrofa de la canción de Bob Dylan que aparece en la presentación. Es un mensaje claro y simple que habla de felicidad y de plenitud. Celebrar el amor donde quiera que lo encuentras. Empieza con un problema y acaba con una solución. Transmite esperanza en el futuro y deja en el aire muchos mensajes bonitos. A través de relatos sugerentes y con la ayuda de estrellas del pop o del cine que imponían estilos rompedores, se transmitió una visión de autenticidad y de libertad que hizo exclamar a la gente: eso es lo que quiero. Y en cuanto a las mujeres, hay que decir que en la revolución sexual estrictamente entendida no tuvieron un papel protagonista. Pero pronto el feminismo de la segunda ola comenzó a plantear su versión de la historia, según la cual la mujer ha estado oprimida desde siempre, obligada a tener hijos y a permanecer en el ámbito del hogar. El matrimonio es un yugo para someter a la mujer, la maternidad una carga de la que hay que liberarse. Bueno, más individualismo y además teñido de victimismo histórico. Y volvemos a la pregunta que formulábamos al principio. ¿Somos ahora más felices? Diría que, junto a algunas luces, la revolución sexual ha traído muchas sombras. Y quisiera detenerme en dos grandes consecuencias. En primer lugar, creo que una de las consecuencias más llamativas de la revolución sexual y anticonceptiva es la pérdida del sentido social de la sexualidad, que ha pasado de considerarse a considerarse como algo privado y puramente subjetivo, algo propio única y exclusivamente de la intimidad de cada uno, desvinculado del compromiso, del amor y de la procreación. Se desvincula incluso de la biología, quedando reducido a lo sentimental y lo afectivo y dejando al arbitrio del sujeto dotar de cualquier significado a su propia sexualidad y a las relaciones que pueda establecer. Cada uno se puede autoconstruir libremente, sin ningún condicionamiento y desde una desvinculación total de los demás y del propio cuerpo. La consecuencia lógica de todo esto es la quiebra de los pilares básicos de la vida social, tal como se habían entendido durante milenios. Y me refiero a la diferencia sexual, al matrimonio y a la familia. Y es que cuando se prescinde de la naturaleza y de la apertura a la vida, lo único que queda es una búsqueda narcisista de placer inmediato. Y entonces da igual cómo y con quién. El hombre y la mujer, al no entenderse a sí mismos ni su relación, emprenden una especie de rivalidad mimética y sus relaciones quedan desencajadas. El matrimonio y la familia entran en crisis y sufren las personas. Y todo esto trae como consecuencia la existencia de sociedades formadas por individuos cada vez más desarraigados. El problema es inmenso. Como dice Fabrice Hajjar, hoy estamos ya, él no habla de individualismo, sino en un individualismo. Pues desde el momento en que el individuo pretende construirse solo,
lo único que hace es desligarse de su origen social y reducirse él mismo a un conjunto de piezas sueltas. Y al hablar de soledad, no hay que pensar únicamente en el caso de las personas mayores que caminan hacia la ancianidad sin apoyos familiares, algo, por otra parte, cada vez más frecuente. Hay que pensar también en el sufrimiento y el desamparo que producen el divorcio, en la ausencia del padre, en el aumento de hogares monoparentales y monopersonales, ese fenómeno conocido como singletons, gente que hace de la soltería o de la soledad su proyecto de vida. Hay que pensar en las heridas afectivas que tanto hacen sufrir a tantas personas que no se sienten amadas y que a veces, como consecuencia, llegan a ser incapaces de amar. Y esta soledad y el desarraigo conducen con frecuencia a una pérdida del sentido de la moralidad. Rothrecher lo explica muy bien en uno de sus libros y explica cómo el desarraigado abandona las normas morales objetivas, se niega a aceptar cualquier marco narrativo vinculante desde el punto de vista religioso o cultural que no derive de su voluntad. Repudia la memoria del pasado como irrelevante, toma distancia de la comunidad como también de cualquier otra obligación social que no haya elegido. Y esto es así porque el hombre, separado de la amistad verdadera, de la relación con los demás, pierde cualquier referencia a un ideal de plenitud, que siempre, como explica José Granados, está ligado a la experiencia de una comunión que él ha perdido. Podríamos pensar que, que siempre han existido personas que han rechazado las normas morales y han vivido de cualquier manera. Lo que está ocurriendo en los últimos tiempos es que la negación de la naturaleza y el individualismo se imponen desde el poder público y lo estamos viendo con las leyes que se aprueban constantemente y también con la jurisprudencia de los tribunales nacionales e internacionales. Se provoca un debilitamiento de los vínculos naturales y un desprecio de la verdad que genera un individuo liberado y autosuficiente que se cree dueño de su propia vida, absolutamente libre, sin condicionamiento alguno, solo sometido, eso sí, a la ley positiva que ocupa el lugar de la moral. Pero ese individuo liberado y autosuficiente se convierte con facilidad en un individuo alienado y solitario que busca amparo en cualquier lugar y acaba anhelando la protección del Estado. Hannah Arendt ya señaló esa complicidad de los dos extremos, el individualismo, que parece ser la pura afirmación de la libertad individual, asola a las personas, las secciona de sus solidaridades naturales y así las hace dependientes del Estado, dóciles a la masificación y a todo viento de propaganda. Quizá por eso la familia ha sido siempre uno de los principales objetivos de todas las ideologías revolucionarias, porque la mejor estrategia para doblegar al individuo es dejarlo solo, a merced de las imposiciones del pensamiento dominante, sin familia, sin respaldo. No hay nada mejor para el despotismo que tener a la persona desprotegida y desamparada frente al dominio aplastante de esas ideologías totalitarias. Y como decía Aldous Huxley en el prólogo de su libro Un mundo feliz, si se otorga una amplia libertad sexual al ciudadano, éste se someterá sin darse cuenta y de manera más fácil al poder político. La segunda gran consecuencia que quiero resaltar es la distorsión de la maternidad y de la paternidad. La maternidad siempre se ha considerado como algo bello y excelso. Ahora, por primera vez en la historia, hay muchas mujeres que rechazan la maternidad como algo degradante. Y lo decía ya Simone de Beauvoir el siglo pasado, como algo que impide su propia realización personal. Por eso consideran imprescindible para alcanzar una posición de igualdad que la mujer controle de manera total y absoluta su fecundidad y disponga del poder de decidir cuántos hijos quiere tener, con quién y en qué momento. Así se ha ido consiguiendo la legalización de la píldora y su financiación pública
y la consideración del aborto como un derecho, de manera que la mera voluntad de la madre priva de la vida al hijo, que solo tiene sentido si es deseado. Es tremendo. Y el padre ha quedado completamente al margen, sin capacidad de decisión. Algunas mujeres pensaron que así serían libres, dueñas de su propia vida. Pero aunque la bandera de los llamados derechos sexuales y reproductivos ha sido enarbolada como un medio necesario para la liberación de la mujer, lo cierto es que el resultado ha sido otro. Al convertir el nacimiento del hijo en una opción para la madre, el matrimonio y el ejercicio de la paternidad se han convertido también en una opción para el padre. En el nuevo orden pospíldora, el embarazo es responsabilidad de la mujer y si la anticoncepción falla, eso no es problema del hombre, que tiene la posibilidad de desentenderse y lo más sencillo es sugerir o incluso obligar a la mujer a abortar. Es decir, la anticoncepción y el aborto han servido con demasiada frecuencia para generar una gran irresponsabilidad sexual en los hombres y soledad y desamparo en las mujeres ante los embarazos imprevistos. Y la consideración del hijo como un derecho tiene también otra dimensión. Por una parte, la mujer puede eliminar al hijo no deseado y por otra puede reclamar un hijo cuando lo desee, gracias a las técnicas de reproducción asistida, con material genético propio y de su pareja o procedente de donantes, con la ayuda de un vientre de alquiler, con 3 progenitores. Las posibilidades son múltiples. Los úteros artificiales todavía no son una realidad, pero se trabaja en ello, como ya reclamaba Shulamit Firestone en los años 70, cuando decía: en una sociedad más creativa, la reproducción biológica podría asegurarse con técnicas diversas a los contactos personales heterosexuales, evitando a la mujer la barbarie del embarazo y el parto. Y ya que el hijo es objeto del deseo de alguien, ha de ser un hijo idóneo, lo que se hace posible también con la ayuda de la biotecnología. Es más, algunos consideran que no es solo un derecho, sino una obligación de los padres el tener un hijo sano el mejor posible. Es el concepto de beneficencia procreadora, formulado por Julian Savulescu, que es director del Centro para la Ética Práctica en la Universidad de Oxford. Todavía no hemos llegado a la producción de niños en serie tipo Un Mundo Feliz, pero sabemos que la selección embrionaria es una realidad y no siempre buscando lo mejor. Y que el diagnóstico prenatal se utiliza casi exclusivamente para abortar al embrión que presente algún defecto. Hemos pasado, por tanto, del sexo sin reproducción a la reproducción sin sexo, y desde las propuestas transhumanistas se habla ya de obtener placer sexual sin sexo mediante mecanismos virtuales de excitación sexual que me permiten gozar solo y sin compañía. Es la última vuelta de tuerca del individualismo radical. La revolución prometía libertad, liberación de vínculos absurdos y tabúes anticuados. Prometía más y mejor sexo, prometía autenticidad, prometía felicidad. Y sin embargo, no parecemos más felices que entonces. En muchos aspectos podemos decir que fue un gran engaño. Podemos incluso hablar de las víctimas de la revolución sexual, de personas que experimentan un vacío grande debido a la soledad, a una sexualidad sin ningún significado personal que resulta sumamente insatisfactoria. Las ideas de la revolución, sé tú mismo, encuentra tu yo profundo, ten más y mejor sexo, son en el fondo como una idolatría. Y sabemos que los ídolos siempre piden más y más y dan menos y menos hasta que te dejan sin nada. Pero no todo son malas noticias en torno a la revolución sexual. Como en casi cualquier movimiento o ideología, podemos encontrar semillas de verdad. Nos han traído algunas libertades y oportunidades, es cierto, y sobre todo nos han hecho pensar seriamente en aquello en lo que creemos. Y hay que reconocer que en el pasado la visión cristiana del sexo era un poco pobre.
Con frecuencia la Iglesia ofreció al mundo una visión negativa de la sexualidad. No supo interpretar bien el deseo sexual y se limitó a decir lo que estaba mal, olvidando hablar de lo bello y de lo bueno. Y esto fue peor todavía en el ámbito protestante. Por eso se puede comprender que aquellos jóvenes del 68 rechazaran una concepción puritana e hipócrita de la sexualidad y buscaran algo mejor. Nosotros no podemos cambiar el pasado, no podemos ir hacia atrás y construir un nuevo comienzo, pero sí podemos comenzar a trabajar por un nuevo final. Y hemos aprendido mucho desde entonces. Y aquí no podemos dejar de recordar a San Juan Pablo II y a su maravillosa aportación con la teología del cuerpo. Ahora estamos en condiciones de ofrecer al mundo una concepción plenamente humana e ilusionante de la identidad del hombre y de la mujer, de la sexualidad y del amor humano. Tenemos que contar nuestra propia historia, una historia cargada de esperanza, de optimismo, de gracia, llena de inspiración y de pasión. Una historia contada con palabras, pero también con nuestras vidas. Vidas reales, en familias y en comunidades reales. Porque, como decía Karl Popper, nadie puede ser convencido a través de argumentos de una convicción a la que no ha llegado a través de argumentos. Y si queremos llegar a esas personas emotivas y utilitaristas, cuyos procesos de decisión se basan en sentimientos y emociones y en la utilidad que pueden obtener de su acción, entonces debemos escuchar y tratar de comprender cuáles son las principales preocupaciones, miedos y anhelos que están en la base de sus decisiones más íntimas y contarles una historia mejor, mostrando que nuestra propuesta es más humana y nos hace más felices. Muchas gracias.